nuestros corazones para la palabra, que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos que así lo harás. Amén, amén y amén. Que Dios te use. Quisiera que juntos fuéramos a Hechos capítulo 2, versículo 37. Esta cosa. Todavía no piensen que está en la tableta. Todavía estoy de papelito. Ok. Las cosas electrónicas yo no lo llevo muy bien que digamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ese es el título de esta predicación. ¿Qué haremos? Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a hacer para esto? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? Y es la respuesta a esa pregunta siempre va a tener unas consecuencias. O me voy a ver lindo o me voy a ver feo. O la comida va a saber bien o va a saber mal. Depende del proceso por el que yo pase mi decisión. Y quisiera ir con ustedes a pasearnos por el capítulo 2 y parte del capítulo 1 de Hebreos. Y vamos a ver por qué surge esta pregunta en el medio de la multitud que escuchó a Pedro hacer la primera predicación del Evangelio que se registra en la Escritura. Como todos nosotros sabemos que la Biblia está llena de momentos históricos extraordinarios, momentos que son memorables, en los cuales la gloria, el amor y el poder de Dios han sido manifiestos, revelándonos siempre su carácter, su santidad, su propósito eterno, su absoluta soberanía y un propósito que no puede ser alterado, cambiado, suspendido, ponerlo en hold, sino que todo lo que el Señor ha decidido hacer y se propone hacer, nadie lo puede detener, ni aún nosotros mismos. ¿Sabes que cuando Dios se dispone a transformar tu vida no te pide permiso? Dios nunca me pidió permiso para decirme: José, levántate que te vas a convertir hoy. No, Él simplemente apareció. Apareció como un torbellino de agua de un río embravecido. Me envolvió y yo no tuve escapatoria. Yo no sé si tú has tenido escapatoria. Yo no sé si tú, cuando el Señor llegó a tu vida, tú pudiste o tuviste tiempo de decirle: déjalo para el miércoles porque hoy voy a salir. Cuando el Señor llega, Él no te pide permiso. Cuando el Señor llega, nunca te va a preguntar: ¿estás dispuesto hoy? Eso nunca va a pasar. Un Dios soberano como es el nuestro, como es el único Dios que hay, nunca va a detenerse por lo que tú opines o dejes de opinar. De hecho, nuestra opinión no vale. Solamente son sus decisiones, su propósito. Así que hemos visto cómo desde la creación al diluvio, de Abraham a Moisés, de la ley a la cruz, de enemigos de Dios a hijos del amado, de presos a libres, de muertos a vida, son incontables sus misericordias. Lamentaciones dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad.
Ahora bien, me faltó algo en ese compendio que hicimos de grandes cosas a la rápido. Me falta de la resurrección a Pentecostés. Pentecostés es uno de los momentos históricos más importantes para la iglesia. Y si preguntamos por qué, es porque donde nace la iglesia es ese día. Es donde la promesa que se había hecho por Cristo, por Dios. En el capítulo 1, el versículo 4 dice, y estando reunidos con ellos le mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días de estos. Y en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú no fuiste bautizado por Dios con su Espíritu para una silla. Tú no fuiste bautizado por Dios. Dios no te separó para que seas un número más en una silla. Dios te llamó a lo mismo que los llamó a ellos. Dios nos llamó a lo mismo que les dijo a ellos, a ser testigos. Desde que me levanto en la casa hasta que me acuesto en mi trabajo, en mis estudios, conviviendo con mi familia, conviviendo con mis amigos, haciendo mi diario vivir, yo soy testigo de Cristo. Y usted también lo es. Y no podemos obviar ese llamado que Dios hizo, ese propósito por el cual nosotros hemos sido salvos. No fuimos salvos para llenar una silla, sino para ser embajadores, para hacer sal y luz en la tierra. El propósito de Dios es más grande que nosotros. Somos solamente que instrumentos en sus manos. No tenemos logro alguno. No tenemos logro alguno que nosotros podamos presentar, porque toda gloria, toda honra y toda la alabanza le corresponden a Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para qué? Para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y lo hacemos porque nos dio que capacidad para que cada uno de nosotros haga en su escenario lo que le corresponde. El llamado de Dios y los dones son irrevocables. Dios nunca va a buscar un sustituto para lo que le encargó usted quisiera. Dios no va a levantar a nadie más. Si ese es su trabajo, es su trabajo. Y Dios no lo va a cambiar por otro. Así que tenemos que quitar de ya esa mentalidad de que si yo no lo hago, lo va a hacer otro y recostarme en el sofá. No. Dios nos va a reclamar a cada uno de nosotros por lo que nos correspondía hacer. Y lo bonito de este asunto es que ya Él nos capacitó y nos dio que su Espíritu Santo con poder, dominio propio, nos dio dones para que nosotros en ellos, es más, dice que Él preparó de antemano las obras que nosotros íbamos a hacer. Así que ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es qué es lo que me detiene? ¿Sabe? El propósito de hoy es que tomemos una decisión. ¿Qué haremos? Es la pregunta que tenemos que contestar. Y creo que me estoy acelerando mucho. Déjame ir un poquito más lento. En el capítulo 2, siguiendo las órdenes de Cristo, ellos decidieron que, le dijo, quédense en Jerusalén hasta que llegue sobre ustedes la promesa. Eran aproximadamente 120 personas que estaban en ese aposento alto. Todo ese tiempo han estado orando, han estado compartiendo
han estado buscando del Señor, han estado caminando juntos en un solo propósito, obedeciendo a aquel que los llamó. Quédense en Jerusalén. En ese momento que están orando, de repente viene como un viento recio que cubre toda la habitación, llena todo el espacio, la presencia de Dios, y se manifiesta sobre ellos como si fueran, dice, como lenguas de fuego. No que eran lenguas de fuego, sino como lenguas de fuego. Y cada uno comenzó a hablar en un idioma desconocido para él, pero conocido para otro. Dice la Escritura que habían hombres piadosos de diferentes lugares de Asia Menor. Y estaban reunidos allí porque era la Pascua, era Pentecostés, y había la costumbre de ir ¿a qué? Al área del templo a celebrar las fiestas de la cosecha, que también se le llama así. Reunidos todos ellos, de repente ven ese estruendo. Y es como si chocaran dos carros aquí en la carretera. ¿Qué hacemos todos nosotros? Los levantamos y vamos a ver qué pasó. La curiosidad les llamó la atención. ¿Qué está sucediendo ahí? Y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no entendían lo que está sucediendo. ¿Qué es esto? Llegó la confusión tan grande que a uno se le ocurrió decirle que era que estaban borrachos. Y otro le decía, y otros cuestionaban, oye, pero estamos escuchando hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua materna, en nuestra lengua de origen. ¿Qué es esto? Y volvió a los otros, no, es que están borrachos. Es increíble cómo nosotros cubrimos la realidad de Dios con una mentira para no enfrentarnos a Él. Ellos no estaban borrachos, ellos lo saben. Ellos lo que estaban es bypaseando, como decimos, dándole pichón, como dicen, pichándole al hecho innegable de que estaban hablando en otras lenguas y que eso era una confusión, eso era un acto sobrenatural. ¿Por qué decían ellos, oye, que estos son galileos? ¿Por qué el llamarle Galileo? Porque los galileos eran los que menos educación tenían. Eran los que les consideraban más bajos dentro de las provincias. No se esperaba nada bueno de un galileo. Y cuando ellos los escuchan hablar, ese fue el comentario que hicieron, oye, que son galileos, están hablando en mi lengua. La confusión fue tal y tal grande, que tuvo que levantarse Pedro y los apóstoles y decirle, nosotros no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y esa profecía se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 18. No, 18 no es. Perdóname. 28. Y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Pentecostés era el cumplimiento de la promesa que él había hecho en Joel. Una promesa que se había hecho cientos de años. Y hoy se estaba cumpliendo delante de todo Israel, delante de todos los judíos, delante de todos estos hombres piadosos, se estaba manifestando la promesa que él había hecho. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios derramó su espíritu sobre nosotros. Dice en Efesios que nosotros hemos sido sellados con las arras de nuestra salvación, con el Espíritu Santo de Dios. Y eso nosotros lo sabemos, pero no lo vivimos. Tenemos un conflicto con eso. Dice la Escritura que si hemos nacido por el Espíritu, parafraseándolo, o si también tenemos que vivir por el Espíritu.
Nosotros no estamos llamados a vivir la vida conforme a la sociedad en la que estamos. No estamos llamados a vivir la vida conforme a nuestras viejas costumbres. No estamos llamados a vivir nuestra vida de la misma manera que lo hacíamos antes. Estamos llamados a vivir una vida santa que glorifique el nombre del Señor. Y eso va en todos los renglones de mi vida. Desde la manera que me visto, de la manera que camino, de la manera que hablo, de la manera que doy gracias, de la manera que trabajo. Porque los que trabajan no trabajan para ganarse un sueldo, trabajan para darle gloria y honra al que los llamó. Hacer todo como para el Señor, dice la Escritura. Así que no tenemos excusa para no hacer las cosas como corresponden. Tenemos que decidir si vamos a servir a Dios o a nosotros. Si vamos a seguir a Dios o al mundo. Y esto puede ser incongruente decir que yo le esté diciendo esto hoy y tú me digas, nosotros estamos todos convertidos. Amén. La última predicación mía fue el Dios que te conoce, ¿te conoce? Y hablábamos de qué, del Dios imaginario que mucha gente, aún dentro de la iglesia, tiene, que es un Dios conforme a qué, a sus necesidades, a sus caprichos, a la carnalidad, pero no es el mismo Dios de la Biblia. Esperamos siempre que Dios para muchos sea la alcancía o la TH, a que yo tengo disponible cada vez que tengo una necesidad. Eso no es así. Esa no es la manera de ver al Señor. El Señor es nuestro Rey, nuestro Padre. Él es nuestro Salvador y Él gobierna sobre la vida de nosotros. No que nosotros no gobernemos, sino que vivimos y nos regimos ¿por qué? Por lo que la Escritura dice, por el mandato del Señor. Amarás los unos a los, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es una sugerencia. La Escritura no son sugerencias, son mandatos. ¿Que se nos hace difícil? Claro que se nos hace difícil. Si estamos en la carne todavía. Estamos en un cuerpo ¿qué? Lleno de concupiscencia. Este es el cuerpo de nosotros. Que todavía, aunque libre del pecado, todavía se inclina a Él. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros, para que dé ese fruto que nos da dominio propio al final. Que nos llena de paz, nos llena de amor, nos llena de gozo. Nos da dirección, nos muestra a Cristo para que nosotros podamos seguirlo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Y es la realidad en que Cristo nos está pidiendo que vivamos. Pedro se levantó y les dijo, nosotros no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la promesa. Después de eso comenzó su primer discurso. Ajá. Un brinquecito que me perdí. Ok. En los primeros versículos del discurso de Pedro, él está explicándole que no están borrachos, sino que este es el cumplimiento de la promesa en Joel. Pero después viene y les cambia el discurso, le cambia el tema y les dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Lo primero que hizo fue que ustedes son culpables. Hubo un Cristo que tú no quisiste reconocer. Hubo un Jesús que hizo milagros, prodigios,
que muchos de ustedes recibieron la bendición de haber escuchado su mensaje. Muchos de ustedes estuvieron presentes cuando sanó al cojo, cuando yo viste al ciego, cuando sanó al leproso. Ustedes mismos decían, tú tienes que venir del Señor, de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Sin embargo, esos mismos hombres que reconocían su divinidad son los mismos que frente a Pilato gritaron, crucifícale. Son los mismos que recibiendo el beneficio de su presencia, la sabiduría de sus palabras, la bendición de ser sanado, de ser resucitado, son los mismos que gritaron, crucifícale. Esto fue un choque completo, durísimo para esa multitud. Y es un choque durísimo cuando tú se lo predicas a alguien que no conoce a Cristo. No predicamos al Cristo que te trae bendición tras bendición. No predicamos al Cristo que te empodera. No predicamos al Cristo que es tu ATH. No predicamos el evangelio de la prosperidad que niega tu maldad. Predicamos el evangelio tal y como lo predicó la Escritura. Predicamos el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo nos denuncia, nos acusa, nos hace ver el interior que tenemos, nos hace ver nuestra bajeza, nuestros errores, pero nos da una cosa también, nos deja ver la esperanza que nos brinda el Señor por medio de esa salvación que nos ofrece. Nos deja ver que nuestro mañana no es este y que nuestra patria no es esta. Nos deja ver que somos coherederos juntamente con Cristo y que estamos con Él sentados en lugares celestiales. Nos deja ver que tenemos una esperanza que está viva, basada en ¿qué? En sus promesas que son eternas y no cambian. Por eso quisiera presentar a la consideración de ustedes 3 puntos que considero importantes. 1, el poder de la palabra predicada. El segundo, el impacto en el corazón humano. Y tercero, la pregunta que transforma. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. La palabra tiene el poder de mostrarnos tal como nosotros somos. No hay lugar donde escondernos. No hay lugar donde escondernos, no hay lugar donde podamos alejarnos de su presencia. Si fijamos bien, Pedro no habló de su experiencia con Cristo y las tenía. Pudo haber escrito un libro delante de ellos, de todo lo que Cristo hizo, de todo lo que Cristo dijo, de todo lo que yo viví con Él. Yo estuve allí cuando alimentó los 5,000. Yo estuve allí cuando levantó a Lázaro. Yo estuve allí cuando... Pero ¿sabes una cosa? La predicación del evangelio no se trata de mis experiencias. Tampoco se trata de mi opinión. Tampoco es mi testimonio. La predicación del evangelio es la cruz, Cristo crucificado. Esa es la predicación del evangelio.
La predicación de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Eso fue lo que Pedro le predicó. Lo llamó que ustedes lo asesinaron. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasada nosotros no asesinamos a Cristo? Haciendo una comparación no muy buena, pero ¿cuántas veces nosotros no negamos la existencia de Dios? Y sin embargo, Él tuvo la misericordia nuevas todos los días. No de que nosotros nos acercáramos, sino que Él decidiera acercarse a nosotros. Porque nosotros no podemos asegurar, no podemos argumentar que nosotros lo escogimos. Porque en la carne y en el hombre natural y en mi vida anterior, ni con una vara de lejos lo iba a tocar. Y no sé si esa también era tu condición. Yo no quería saber nada del Evangelio. Y creo que la mayor parte de los hombres, como no hay ninguno bueno y no hay quien quiera a Dios, ni acercarse a Dios, todos estábamos en el mismo bote. Todos estábamos en el mismo bote. Y aún cuando comenzamos en los caminos, tropezamos como centella y todavía seguimos tropezando, pero sus misericordias son nuevas cada día. Y el llamado del Señor y la mano del Señor siempre están ahí. La diferencia es si yo quiero cogerla o no. Tú sabes que si te caes y te extienden la mano, tú decides si la tomas o no. Y si la mano de Dios está extendida, es porque quiere levantarnos. Pero así como está extendida, mira, porque aunque Dios es quien elige quién va a ser salvo o no, aunque Dios es el que se acerca, aunque Dios conoce que en ese llamamiento eficaz tú no vas a tener elección, todavía espera una respuesta de ti. Aunque Dios nos salve, Dios no nos cancela que respondamos. Dios no nos cancela que vivamos. Dios no nos cancela que tomemos decisiones. Dios no nos cancela que nosotros tengamos que obrar y eligiendo el bien o el mal. De eso es que se trata. Eso fue lo que ellos tuvieron que experimentar. Tomar una decisión. Eso fue lo que ellos tuvieron que ver. Pero es que la predicación tiene que ser pertinente. La predicación es pertinente. Es pertinente al pecado del hombre, es pertinente a la maldad nuestra, es pertinente a nuestra corrupción, es pertinente porque necesitamos que la predicación nos lleve ¿qué? A Cristo. Necesitamos que la predicación nos lleve al Señor, a los pies de Cristo. No predicarte lo bien que te va a ir el día esta semana porque estuviste aquí. ¿Ah? No porque te estoy diciendo que tus negocios van a prosperar porque tú diste una dádiva o diste una ofrenda o diezmaste. De eso no se trata. Y en un momento determinado, en Gálatas, Pablo le dice, estoy sorprendido de lo fácil que ustedes ya abandonaron el Evangelio. Y les advirtió, si alguien viene a presentar un Evangelio distinto, aunque sea yo mismo, al que ya se les anunció, ténganlo por anatema. Ténganlo por anatema. Sabes que hay muchas iglesias, mucha gente predicando un evangelio totalmente diferente al de la cruz. De hecho, hay lugares con que la palabra pecado no se puede mencionar. Arrepentimiento no se puede mencionar. Sino que hablamos de ¿qué?
ven a Cristo y ten una relación con Él. Si no te gusta, te vas. Eso ofende al que cree y al que no cree. Que tú limites a Cristo a una experiencia, a una experiencia social, a una experiencia paranormal, a una experiencia física, donde yo me sienta bien y tenga gozo, donde yo no tenga que sufrir, eso es una mentira. Lamentablemente, muchos están cayendo en esa mentira. Y aquí en esta casa se está esforzando, se está predicando, se está buscando que usted tenga conciencia del temor, del terror que hay allá afuera. De los púlpitos que están buscando llevárselo, arrastrarlo, sacarlos de las iglesias de sana doctrina para que usted se vaya a caminar junto con ellos. Mira, dicen Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y honestamente yo te voy a decir una cosa. Si tú no conoces más, porque no quieres. Te lo digo así, si tú no conoces más, es porque no quieres. Te digo por qué, porque los martes en las casas se prepara una enseñanza que va a ser compartido con todos los que asisten. Yo te pregunto, ¿tú estás asistiendo a algún grupo? Honestamente, yo sé que hay gente que tiene condiciones, que tiene responsabilidades, que quizás no pueda. Pero si tú no tienes ninguna, ¿tú estás yendo a un grupo dinámico? ¿No estás yendo? Hay 5 o 6. Y si se pueden hacer más, se hacen. Pero es importante que te eduques. ¿Cómo diferenciamos una herejía de lo que no es? Conociendo la verdad. Los jueves, además de orar, aquí se toma un capítulo bíblico y se discute. Y es buenísimo. ¿Sabes? Porque aquí es preguntas y respuestas. Ese es el momento ideal. Estamos leyendo esto y a veces nos coge 1 hora, hora y media, simplemente en el capítulo que estamos. Y cada uno aporta, cada uno dice, a mí me llama la atención este versículo. Los viernes son un tiempo donde la casa del Señor, toda esta iglesia, desde los más chiquititos hasta los más viejitos como yo, nos reunimos en diferentes grupos a estudiar la palabra. Vamos desde doctrinas fuertes. Mire, la cuestión es esta. Únase a un grupo, atienda su necesidad de conocimiento para que no le vendan gato por liebre. Los tellers les enseñan siempre a conocer el billete real, el que es de verdad. Así que cuando a las manos de ellos llega uno que no lo es, el tacto nada más le dice, este es falso. Porque ya tienen que el conocimiento en sí. Así que teniendo el conocimiento de la Escritura, es difícil que alguien venga a decirle a usted algo que es contrario a lo que la Escritura está. Es difícil que usted se lo compre. Es más, le aseguro que puede ser que el tipo salga trasquilado. Que trató de venir a venderle a usted una idea del Evangelio y usted se lo ha contrarrestado. ¿Y qué dice él? Estoy avergonzado de lo que te estaba enseñando. Gracias por haberme abierto los ojos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo usa en eso. Estamos pensando siempre que es que lo que voy a hacer, no, es que es lo que va a hacer Dios. Pero la palabra dice,
Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para nosotros, los salvos, lo aclara bien la Escritura, para los salvos es poder de Dios, pero para el mundo es locura. Para el mundo no hay entendimiento, no se puede comprender que para vivir yo tenga que morir, que para vivir yo tengo que negarme a mí mismo, que para vivir yo tengo que coger mi cruz y cargarla y seguir a Cristo. Eso es inconcebible para aquel que no conoce a Dios. Eso es inconcebible para aquel que no tiene una relación íntima con el Señor. Eso es inconcebible para el incrédulo. Pero no puede ser inconcebible para nosotros. Ahora bien, Dios usó o usa la palabra que se predica para tocar el corazón de la gente. La palabra siempre va a tener un impacto emocional. La palabra tiene la capacidad de generar cambios en la gente. La palabra tiene la capacidad de causar consuelo, dar consuelo. La palabra tiene la capacidad de dar ¿qué? De que sea admirada. La capacidad de confrontarnos. Inclusive, la palabra tiene la capacidad de incomodarnos. Cuando se predica la verdad de Cristo, de una u otra manera, una confrontación en mi vida va a llegar. Una confrontación en mi pensamiento. Mientras la palabra se va predicando, se van cayendo ¿qué? Todos mis argumentos, todas mis defensas. Porque ahorita lo leímos, llega hasta dónde, hasta el tuétano. Y discierne todo lo que hay en mi corazón. No es que Dios lo sepa, es que lo conozco yo. Lo que está hablando ahí de discernirlo, no, Dios sabe lo que hay en mí. El que no lo sé soy yo. Así que la palabra lo que va haciendo es sacándome capita tras capita para que yo vea que en mi interior lo que hay. Y viendo lo que en mi interior hay, yo venga a arrepentimiento y reconozca, necesito que tú estés conmigo. Necesito caminar contigo. Necesito, Señor, que tú seas el rey de mi vida. Necesito morir para que tú vivas en mí. Y yo pueda decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque de eso se trata. Pero para hacerlo hay que tomar decisiones. La predicación confronta. La predicación nunca va a entretener. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo cabras. Fuertes esas palabras. Durísimas. Porque no llamó al que escucha al payaso oveja, le dijo cabra. ¿Sabes lo que significa eso? Que no has nacido de nuevo. Que estás en un auditorio escuchando a alguien entreteniéndote, pero no llevándote a los pies de Cristo. Y es terrible que en medio de la casa del Señor alguien se pierda. Es terrible que en medio de la casa del Señor, donde la palabra se predica, alguien se pierda. Eso sería doloroso y es doloroso. La predicación no es una cosa trivial, no es para que nos sintamos bien, empoderados o motivados, es para edificación, para formación, para crecimiento, y siempre confrontará mi corazón con la cruz, exponiendo mi estado real, sacándome de mi zona de confort. La predicación debe llevarme a Cristo, debe llevarme a Jesús, entregado a sus pies mi vida entera. La predicación nunca será mi testimonio, y menos nuestra gloria. Así que la predicación siempre va a causar un impacto
en la gente. Mire, sea que usted quiera aceptar a Cristo o no, usted va a ser impactado por la palabra. Y te voy a decir una cosa, no importa si guarda silencio o no lo guarda, eso es una respuesta. Pensamos que no contestar es un salvavidas que yo tengo para salir a flote y no tener que ver la confrontación. Me equivoqué. El silencio te delata. Es mejor decir sí o no que quedarme callado. La culpa se transforma en convicción divina. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto Pablo se lo decía ¿a qué? A los corintios, cuando ellos tenían una situación dentro de su iglesia donde un muchacho se estaba acostando con la mamá, con la esposa de su papá, y la iglesia había desatendido el asunto. En la primera carta, Pablo le dice claramente, tienes que sacarlo. En la segunda, ahora le dice, sé que les causé tristeza con los que le dije, porque la gente ama a los demás. Él es una persona amada también. ¿Ah? Él no está allí para darle patadas, él está allí para que lo amen. Y él le dijo, yo sé que les causé tristeza, pero me alegro que se hayan entristecido porque tomaron una decisión que es buena. Porque la tristeza que les trajo esta carta los llevó a ¿qué? Arrepentimiento, y tomaron acción donde tenían que tomarla. La tristeza que se produce en medio de la predicación es un regalo por la gracia que nos permite que nos arrepintamos a un cambio de vida, a un crecimiento en una vida en santidad para con Dios. Eclesiastés dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Repito, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La finalidad de la tristeza que Dios produce en el hombre es para salvación, es para corrección, es para levantarlo, es para edificación, es para arrepentimiento, no es para destrucción del hombre. Ahora, la tristeza que causa el mundo en nosotros, a muchos los ha llevado al suicidio. La tristeza ha destruido, según el mundo, ha destruido ¿qué? Familias completas, porque no los lleva al arrepentimiento ni a reconocer a Dios. Los lleva ¿a qué? A la violencia, a la maldad, al enojo, a la muerte. Y por último, la pregunta que transforma. Varones, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Al oír esto, ¿al oír qué? El mensaje de la cruz. Se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron en gran manera. Pero no era una tristeza conforme al mundo, o me equivoqué. No, era una tristeza que Dios había puesto en su corazón. Una tristeza que no era simplemente mental o emocional. Era una tristeza que tocaba lo profundo del hombre. Que probaba el núcleo, su corazón era lo que le estaba tocando. Porque no es lo mismo uno arrepentirse que sentirse avergonzado. No es lo mismo no estar arrepentido que estar compungido porque me cogieron en pifia. No por la pifia, es porque me cogieron. No es lo mismo. Y ellos estaban sintiendo el golpe que le estaba dando. Era como si un martillo hubieran a 30 pies, se lo hubieran dejado caer en el corazón. Ese golpe que fue tan fuerte que ellos dijeron, hermanos, wow, escucha cómo ellos lo llamaron. Hermanos, varones hermanos en algunas otras versiones. Tú sabes que ellos estaban reconociendo la igualdad
que ellos mismos decían que no existía. Porque si yo soy judío y tú eres, ¿qué? Cristiano, yo no congenio contigo porque tú eres un hereje. Porque ellos decían que Cristo era una herejía, que Cristo venía del diablo, que los cristianos, por no seguir la ley, vivir bajo la ley, salvación por obra, entonces ellos no podían ser parte de ellos. Sin embargo, hoy aquí están reconociendo ustedes, mis hermanos, igual que a nosotros, reconocemos que nosotros cometimos una imprudencia. El Evangelio nunca se trata de recibir información. El Evangelio siempre va a exigir una respuesta. Cuando se escucha el Evangelio de Cristo, usted tiene que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Y ellos dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. En ese día se convirtieron 3,000. Un evento extraordinario. De 120 a sobre 3,000 personas en ese día. En un solo día. ¿Y qué fue lo que se predicó? A Cristo. A la cruz. Al pecado. Inmediatamente cuando ellos le dijeron, ¿qué haremos, muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que nosotros tenemos que contestarnos. La misma pregunta que se hizo en ese momento es la misma pregunta que se hace hoy. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿De qué manera vamos a vivir? Y Él está diciendo lo que les dijo. Arrepiéntanse. Y bautícesen. El arrepentimiento para cambiar de dirección a una vida distinta a la que ya tenía. A una cosmovisión, a una manera de ver la vida totalmente distinta a la que tenía antes. Y Dios nos llamó a eso, a que tuviéramos una visión distinta de nuestra vida a la que teníamos antes. No como el mundo la ve, sino como la Escritura nos la muestra. Y para eso tengo que tomar, ¿qué todavía? Una decisión. Una decisión que tiene que ser en obediencia, en amor, en fe. ¿Qué haremos? Sigue siendo la pregunta. Y esa pregunta no la puedo contestar yo. Cada uno de nosotros tiene que contestarla por sí mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo a Dios? ¿Sigo a Cristo? ¿O sigo siendo la misma persona que era antes? ¿A qué me voy a aferrar? ¿A Cristo o a mí mismo? El peor enemigo que tiene el hombre es su persona. No busque fuera de usted, que no hay enemigo más grande que usted mismo. Hoy tenemos que tomar una decisión. Los que no hayan conocido a Cristo, hoy es el día de tomar una decisión. Los que no se hayan arrepentido de sus pecados, hoy es el día de hacerlo. El que esté consciente de que no está viviendo de la manera que el Señor lo está llamando, hoy es el día de cambiar de idea. Hoy es el día de arrepentirse. Si usted el Señor lo llamó a hacer algo y todavía está cuestionando si puede o no puede hacerlo, hoy es el día de arrepentirse. Varones, acorté 45 minutos para ustedes. El Señor los bendiga. Oramos. Antes lo dejo con este versículo, Isaías 56:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy, Señor, nosotros tomamos una decisión. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti.
Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.